generales para la regla de la cadena. La primera es que si teníamos una función en términos de dos variables, ¿cierto? Y estas a su vez dependían de una en particular, de t. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? ¿Y qué es lo que me pueden estar preguntando? A mí me pueden estar preguntando la derivada directa de f con respecto a t porque termina en una sola variable. ¿Listo? Entonces, me pueden estar preguntando quién es la derivada de f directa con respecto a t. ¿Listo? Entonces yo les decía también, recuerdo muy bien, que muchas veces ustedes lo que hacían era reemplazar en la función, ¿cierto? Quién era x con respecto a t, y con respecto a t, y ya. Y derivaban y solucionaban. ¿Y qué les decía? Eso tiene que darles igual al método, pero son cosas diferentes porque uno es en cálculo diferencial y otro es en multivariable. ¿Cuál es la diferencia real de lo que veían en cálculo diferencial a lo de multivariable? En cálculo diferencial ustedes hablaban de una función en una sola variable, es decir, que le aplicaban dobles en el plano. Pero es que nosotros cuando hablamos de f de x, y, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estamos graficando? En el espacio. Entonces, cuando hablamos de una curva, lo que estamos diciendo es cómo es el desplazamiento, por ejemplo, de una partícula en el espacio. Cuando estamos hablando aquí es sencillamente cómo es esto. ¿Sí? Y aquí no necesariamente era función, pero este garabato no es función, ¿cierto? Pero si lo llevamos al espacio, eso sí es función. ¿Listo? ¿Sí? ¿Por qué esto no es función? Porque si trazo una recta vertical, me cortan más de un punto, ¿cierto? Y esta es la prueba de la recta vertical para mirar si una curva es una función o sigue siendo sencillamente una curva cualquiera. ¿Listo? Entonces nosotros no tenemos una prueba de estas en R3. Entonces, aunque cuando nosotros reemplazamos aquí la función, es decir, si yo tengo mi f de x, y igual a la que teníamos antes, Euler a la x, esto por y más logaritmo natural de x por y, me voy a dar justo, ¿cierto? Y decimos que, por ejemplo, x es una función que depende de t tal como, no sé, 1 sobre t, y y es una función que depende de t tal como t más 1, ¿cierto? Entonces, usted puede ir a reemplazar allá y calcular derivada, pero es que usted aquí está hablando de una función en términos de dos variables. Eso significa que tiene una distribución o una gráfica en el espacio. Cuando usted reemplaza y hace derivada directamente allá, lo que me está diciendo es que eso es una curva que es una función en el plano. Y realmente a la larga eso no es función siquiera. ¿Listo? Entonces, claro, usted lo puede hacer y le da igual. Pero estamos en cálculo multivariado, por lo tanto lo que les pido es trabajar con regla de la cadena. ¿Listo? No solo reemplazar. Si usted quiere puede ir a hacerlo, pero aquí vamos a trabajar regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, para calcular esta derivada de la función f con respecto a t, lo que tengo que ver es cómo llego desde aquí hasta acá por medio de derivadas, ¿cierto? Y era lo que les decía, que aquí había ¿qué? Dos brazos, y si hay dos brazos hay una suma. Si hay tres brazos hay dos sumas, es decir que si hay n brazos, ¿cuántas sumas hay? N menos 1, ¿cierto? Es decir que por cada variable que tenga la función va a existir ¿qué? Un brazo. ¿Listo? Entonces, para pasar esta o esta, eso sería un camino, y la 1 implica una suma. Pero para llegar por este brazo, por este camino, sencillamente tengo que pasar por acá y luego hasta acá. Ese i me indica que era un producto. Entonces, para el primer producto, ¿cómo paso? Por medio de derivadas de f a x. Por medio de derivadas pasaría por derivada parcial. ¿Por qué? Porque f depende de ¿cuántas variables? 2. Entonces me quedaría f sub x, ¿cierto? ¿Cómo paso de f a y? Por medio de derivadas con f sub y, porque sería derivada parcial. ¿Listo? ¿Cómo paso de x a t? Pues derivada
directa porque x solo depende de t, una sola variable. ¿Cómo paso de y a t? Una derivada de y de t porque solo depende de una variable. ¿Vamos todos ahí? Listo. Entonces, si voy a pasar por este lado a llegar a t, entonces sería esta por esta, ¿cierto? Sería derivada parcial de f con respecto a x por la derivada directa de x con respecto a t. Este sería este brazo. O, el que implica la suma, sería la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada directa de y con respecto a t. Yo obtengo cuál es la derivada de la función con respecto a la variable t. Y es una derivada directa. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que les decía a ustedes? Que cuando tuvieran eso, pues era mejor sacar una por una, aparte, y luego sí reemplazar en la forma. ¿Listo? Para que no se perdiera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calcular que f sub x, derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, ¿quién es y para ese caso? ¿Una qué? Una constante. Entonces, ¿qué me queda? Que eso sería y. La derivada de Euler es ella misma, ¿cierto? Es ella misma. Listo. Más la derivada del logaritmo, ahora sí. 1 sobre lo que esté dentro del paréntesis, que sería x por y por la derivada interna. Y ahora sí, como depende de x, la derivada interna es y. Entonces, en este caso por y, ¿y qué hago ahí de una vez? Simplifico, ¿cierto? Simplifico y me queda que f sub x o derivada parcial de f con respecto a x es y por Euler a la x más 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, usted puede aquí llevarla ya y reemplazarla, o de una vez aquí también reemplazar quién es x y quién es y, ¿cierto? Entonces, de una vez sé que esto lo puedo reemplazar, y quién es y, t más 1, ¿cierto? Por Euler a la 1 sobre t, ¿cierto? Más 1 sobre x, que sería 1 sobre t, que sería t. ¿Sí? ¿Alguien se me perdió? Sí. ¿Vamos ahí? No, tiene 1 sobre x. Aquí, 1 sobre x. ¿Pero quién es x? 1 sobre t. Este 1 está sobre el mismo, le extremo sobre medios o alias la oreja, ¿cierto? Y me queda que es t. ¿Listo? ¿Dónde se me perdió por allá? ¿Ya? Oh, ya lo encontré. Ya lo encontré ahora. Listo. Ahí iríamos con la derivada parcial de f con respecto a x. Ahora vamos a calcular la derivada de f con respecto a y. Para ese caso, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es mi constante? X. Entonces, por lo tanto, Euler a la x sigue siendo ¿qué? Constante. Dejo ella y derivo la función de con respecto a y ese sería 1. Entonces, por 1. Más la derivada de ese logaritmo natural, que esto sería 1 sobre x por y, pero la interna aquí depende de quién? De y. Por lo tanto, esa sería ¿por qué? Por x. Que es la diferencia con el ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces, simplifico, ¿cierto? Me queda que f sub y o derivada parcial de f con respecto a y sería Euler a la x más 1 sobre y. De una vez podemos reemplazar y tendríamos que f sub y es igual a ¿quién? Euler a la 1 sobre t más 1 sobre t más 1. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Tenemos estas, ¿cuáles me hace falta? Derivada directa de x con respecto a t, derivada directa de x de y, perdón, con respecto a t. Entonces, derivada de x con respecto a t sería igual a ¿quién? Derivada de 1 sobre t, pero recordemos que esto es lo mismo que tener t a la menos 1, ¿cierto? Para que sea más fácil de derivar. ¿Qué es lo que hago? Un tancudo que vino y me a la menos 2. Entonces, bajo, ¿cierto? Multiplicar, y a este le resto 1 y me queda menos 2, ¿cierto? ¿Listo? Y para la derivada
de y con respecto a t sería ¿qué? 1. ¿Listo? Teniendo ya toda la información, ahora sí puedo venir aquí y reemplazar. Entonces me queda que la derivada de f con respecto a t, aquí es igual. Derivada de f con respecto a x, pero ¿quién era? Era t más 1 por Euler a la 1 sobre t más t, es decir, que esto va en positivo, por la derivada de x con respecto a t, que eso sería menos, puedo tomarlo aquí al comienzo, y t a la menos 2, ¿cierto? Pero ese t a la menos 2 también lo puedo escribir como 1 sobre t al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien se me perdió? No le dé pena decir que se me perdió, el que se haya perdido, ¿no? No se duerma, no se duerma. Los ojos le son así. Más derivada de f con respecto a y, entonces en ese caso sería que Euler a la 1 sobre t, ¿cierto? Más 1 sobre t más 1, y esto por derivada de y con respecto a t, que sería 1. La pregunta es, ¿puedo simplificar algo aquí? No. Puedo hacer la suma y eso, pero realmente tampoco ganaría nada. ¿Sí? En algunos casos usted puede simplificar cosas, pero en otros casos, ¿para qué me meto o alargarlo, a hacerle más? Sí, no voy a simplificar absolutamente nada. ¿Listo? Es decir, que hasta aquí llegaría la respuesta de esto. ¿Listo? Entonces, este sería el primer caso de regla de la cadena. ¿Cuándo? Cuando la función depende de una sola variable. Entonces, recuerden que entre más variables dependa la función, lo que voy a obtener son más brazos. ¿Sí? Y entonces tendría que estar sumando cada bracito acá, que sería el producto de cómo paso por medio de derivadas. Claro, esto ya ustedes lo vieron, ¿cierto? Yo les digo que estoy haciendo